o alguien de tu familia, tú dices, wow, no hay acceso, no hay por dónde entrar, por dónde subir, no hay rampas, o sea, verdaderamente estamos en zonas inaccesibles. Justamente nos llegó, y eso salió porque hasta nos llegó un mensaje, dice, saludos Emma y a tu invitado, excelente tema, hace 4 años tuve una fractura de pie y tuve la necesidad de andar en muletas, y ahí es cuando te das cuenta que donde vives no hay ni banquetas aptas para la gente con estas necesidades, y tienes que ir por la calle, que es lo más parejo y apto. Qué bueno que ya se están poniendo las pilas, pues sí. Es correcto. Sí, eso definitivamente sí pasa, y no de repente, bueno, de repente estás como que... No sé si antes jugabas o te pasaba que no voy a pisar la rayita. Y luego estabas en la banqueta y decías, espérate, pero aquí hay un montón, aquí hay hasta piedras. Claro, ¿no? claro. Hay una banqueta decente. Es correcto. Oye, regresando al tema, a mí me gustaría platicar, porque bueno, ya hablamos de toda la inclusividad, ya vimos que pues igual para los ciegos está como el audio menú. Los audio menús. Y por ejemplo, audioguías. Audioguías. Si yo quiero aprender lengua de señas, ¿a dónde tengo que ir? Hay muchas opciones. Aquí en Cancún hay diferentes escuelas que están dando clases de lengua de señas. Hay varias en internet también que la dan en línea, por ejemplo, que esas son muy buenas porque hay varias escuelas de la Ciudad de México, de Guadalajara, que dan clases en línea y a veces te las dejan pregrabadas y tú puedes tomarlas a la hora que gustes, eso está muy padre. O si quieres hacerlas físicamente, hay algunas opciones aquí en Cancún. Hay algunas asociaciones, ¿no? Si gustas te puedo, no sé, dar los contactos, no sé si los puedas poner. ¿Puedes mencionar aquí algunas asociaciones si gustas? Ok. El CAM, por ejemplo, CAM. tiene algunas opciones de lengua de señas. En la Asociación Pro Síndrome de Down también están dando clases de lengua de señas. O sea, digamos que esas son como las más accesibles en precio. Okay. Pero yo creo que ver opciones por internet, yo creo que eso a la gente le puede acomodar muy bien por los horarios. Perfecto. Y los días y los costos. Oye, y por ejemplo, ¿qué sería lo ideal? Que aprendiéramos lengua de señas mexicana, lengua de señas internacional, porque han de saber que me acabo de enterar que cada país tiene su idioma de lengua de señas. Eso es muy interesante. Está bastante canijo decirlo así, porque claro, pues tú aprendes lengua de señas mexicana y luego te llega un americano y te dice, pero es que yo hablo la lengua de señas americana. Claro. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación con el idioma español, ¿no? O sea, es claro que la lengua de señas americana o la lengua de señas francesa, pues sí es evidentemente distinta. Totalmente. ¿No? Pero vamos a hablar entre la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, la lengua de señas argentina contra la lengua de señas colombiana contra la lengua de señas mexicana. Okay. Tú podrías decir, bueno, es que los 3 países hablamos español, ¿por qué tenemos lengua de señas diferentes? Bueno, si en algún momento alguien de nosotros ha intentado hablar con un cubano, por ejemplo, o hablar con un argentino que tenga el acento muy arraigado, tú dices, no te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo porque tienes el acento tan marcado y tan profundo que verdaderamente estás usando palabras muy diferentes a las mías y no te estoy entendiendo a pesar de que hablamos en español. Haz de cuenta lo mismo con la lengua de señas. Okay. Hay palabras que responden a modismos locales donde evidentemente entre sordos, argentinos y mexicanos y colombianos no se entenderían. Pero no es que no se entiendan por ser lengua de señas, es que tampoco nos entenderíamos hablando español, ¿no? Así es, totalmente. Exacto. Entonces, el mundo del turismo, realmente la fraseología es muy corta, ¿no? Es tengo hambre, quiero ir al baño, ¿dónde está mi habitación?, ¿no? O sea, no es que hagamos una conversación muy extenuante. Entonces, ahí verdaderamente sí nos podríamos entender. O sea, la lengua de señas tiene un porcentaje muy alto de igualdad, ¿no? Por ejemplo, si yo muevo la mano hacia la boca, pues es que tengo hambre, ¿no? Sí. O esta típica seña de tengo sed, ¿no? Sí, o sea, sí, con tu exacto. dedo pulgar y dedo el gordito. Pues. Es correcto. Entonces, son señas que eso te lo va a entender un chino, te lo va a entender un japonés, te lo va a entender, ¿no? Claro. El decir stop, el decir sígueme, el decir sí con el dedo. O sea, son señas que ya se van al término de la lengua de señas internacional, que también existe, pero son muy pocas personas que la hablan. Entonces, yo lo que invitaría, ahora que ya no usamos cubrebocas, ayuda mucho que podamos hacer un ejercicio de lengua, de lectura de labios. Yo con mis estudiantes trabajo mucho la lectura de labios y se divierten muchísimo porque yo sin emitir sonido muevo los labios y me están adivinando, digamos, sí, claro. Y me están entendiendo y te das cuenta que conforme pasan los minutos lo hacen de una manera mucho más ágil. Entonces es muy bonito darte cuenta cómo el ser humano es capaz de adaptarse. Entonces
yo lo que recomiendo es usar las señas típicas, ¿ok? Como decir ven, para, más, menos, ¿no? Cuestiones de señas genéricas, acompañado con la lectura de labios, y verdaderamente se puede uno comunicar muy bien. Perfecto, pues ya, si usted quiere aprender lengua de señas ya sabe dónde, y si no, pues búsquelo por internet. Es correcto. Ahora, a ver, y ahora que me gustaría que nos dieras como algunos tips de, por ejemplo, yo soy restaurantero, ¿no? Okay. ¿Qué podría hacer para hacer un turismo accesible en mi restaurante? Específicamente en el caso de los restaurantes, ahorita estamos trabajando con un protocolo para atención a comensales ciegos, por ejemplo. Okay. Entonces tú dices, a ver, yo me voy a sentar en un restaurante y voy a pedir, no sé, una carne asada que se acompañe de frijoles, arroz y verduras salteadas. Es un ejemplo, ¿no? Ya te dio hambre, ¿verdad? ¿Ya ves? Hasta bostecé, no para que veas ¿sí? Lo que provoco. Necesito, no es por eso, necesito azúcar. Estoy como tu amiga, no quiero decir nombres porque la gente me conoce y no quiero balconear. No queremos decir nombres. Me hace falta azúcar. Entonces, imagínate que tú pides ese platillo y tú eres ciega, ¿ok? Y yo cuando te llevo el platillo como mesero, yo lo voy a poner enfrente de ti y la pregunta es, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde están los frijoles? ¿Y dónde está la carne? Porque yo tengo un cuchillo o un tenedor en la mano y yo quiero comer. Entonces hay un protocolo que se llama el protocolo del reloj. Yo como mesero voy a usar el reloj como parámetro para orientarte. Entonces yo te voy a decir, a las 6 está la carne. A las 12 hay un puré de papa, a las 3 hay un arroz a la mexicana y a las 9 hay unas verduras salteadas a la mantequilla. Claro, y entonces así lo ubicas perfecto, ¿verdad? Exacto. Entonces en el reloj, que eso es un entrenamiento básico para cualquier ciego, en cualquier escuela se lo enseñan, porque ese es un parámetro que usamos para muchas cosas. Entonces el reloj te sirve arriba, abajo, izquierda, derecha, y te puedo decir, a la 1 afuera del plato está una copa de vino, a las 11 afuera del plato está un salero. O sea, yo te puedo dar todas las indicaciones, dónde están las tortillas, dónde todo. Y es increíble, Emma, cómo la gente agarra las tortillas, se pone la carne en el taco y se come el taco y tú dices, parece que está viendo. Sí. Lo que pasa es que dibujaron en su mente el plato. Así es. Y pueden perfectamente comer sin ensuciarse los dedos, sin que haya ningún accidente. Sí, claro, qué práctico. Es correcto. Ok, entonces como restaurantero en atención al cliente podemos hacer eso. Exacto, entonces es entrenar a los meseros para que el mesero pueda dar las instrucciones de la técnica del reloj del comensal. Si el mesero no lo hace, seguramente su familiar lo va a hacer, pero aquí lo bonito es que el restaurante tenga la calidad y el protocolo correcto para que el mesero lo haga como parte de su responsabilidad. Así es. ¡Qué bonito! Sí, es bonito. ¡Qué padre! Sí, justamente, ¿no? Digo, normalmente van acompañados y la otra persona los podría ayudar, pero qué mejor que como atención al cliente tú puedas hacer eso. Ok, bueno, ahora si rento un catamarán. Correcto. ¿No? ¿Qué podría hacer yo para hacerlo más accesible? Ok, aquí tenemos que hacer diferentes revisiones. Una es el muelle. Okay. O sea, la persona, hay que analizar todo el proceso. La persona con discapacidad va a llegar con sus acompañantes, que puede ser su esposa, sus hijos, sus suegros, etcétera, ¿no? Siempre es un grupo familiar, ¿no? Entonces llegan a donde está el catamarán. La primera pregunta es, ¿el transporte? Vamos a pensar que el transporte es accesible. En algún momento, si quieres, podemos platicar de transporte. Entonces llega al muelle, ¿no? Y el muelle, pues, tiene que ser, pues, transitable, ¿okay? Hablando de silla de ruedas. O sea, podemos, ¿no? Si es de madera, dependiendo del tipo de muelle que haya. Y el gran reto va a ser cómo subirse de la parte sólida del muelle, la parte fija, la parte estática, al catamarán. Ahí es donde viene la gran pregunta. Hemos hecho algunas pruebas, hemos hecho algunos ajustes con algunas rampas, con algunas escaleras móviles. O sea, hay formas de solucionarlo. Y dentro del catamarán vamos a tener otros retos. Primero, ¿dónde va a estar la silla de ruedas? Va a estar anclada, porque como el barco se mueve y la silla tiene ruedas, pues evidentemente la silla va a estar bailando. Entonces la pregunta es, ¿cómo anclamos la silla al catamarán? Normalmente hay unos ganchos que se anclan a la silla para que la silla no se mueva y esté estática, ¿no? Y disfrute el viaje. El gran reto va a ser el tema del baño, porque normalmente los catamaranes tienen el baño abajo. Muy chiquito aparte. Y muy pequeño. Entonces, si una persona que usa silla de ruedas, normalmente se le tiene que decir con anticipación todo esto para que la persona tome sus medidas. Por ejemplo, a lo mejor no va a tomar muchos líquidos para no ir a hacer pipí. A lo mejor no va a comer, o a lo mejor va a comer cosas muy específicas que le va a provocar que no vaya tantas veces al baño o que no vaya, y normalmente usan pañal.
¿Ok? Entonces, la persona tiene que saber las características del viaje para que la persona pueda tomar sus medidas precautorias. Ok. Eso sin problema se puede hacer. Sí. Ahora, si es una persona ciega, pues evidentemente va a disfrutar el sonido del mar, el sonido de las gaviotas, va a sentir el aire, la temperatura, el sol. Puede snorkelear, aunque no va a haber nada, pero sí va a sentir la diferencia de temperaturas en el agua, la sensación de estar nadando, etcétera, etcétera. Oye, por ejemplo, para el snorkel igual, o sea, el visor y todo normal. Sí, porque es una persona que va a estar abriendo los ojos, Sí. ¿ok? Y para que no le entre la sal al ojo Es y no le arda, aunque no va a ver propiamente. Entonces, si le hace un aspecto descriptivo de la experiencia que va a vivir, una persona sorda, por ejemplo, pues lo visual lo va a disfrutar muchísimo. La persona sorda sí puede snorkelear, puede disfrutar muchísimo, y recuerda que dentro del agua, normalmente la comunicación entre las personas snorkeleando es con señas, Sí. ¿no? O sea, Así es, abajo, arriba. estoy bien, Exacto. ok. Entonces, la persona sorda no va a tener ningún problema porque se va a sentir muy familiar con el proceso. Perfecto. Entonces, en un adulto mayor, pues obviamente hay que preguntarle si tiene las condiciones físicas para poder descender, porque hay una escalinata para poder descender. En el caso de las personas con discapacidad motriz, existen las sillas de ruedas anfibias. Son sillas de ruedas que flotan en el agua y puede disfrutar disfrutar el agua. Jorge, te quedas otro ratito porque Claro, quiero seguir platicando por contigo supuesto. y vamos a estar contando por ahí una sorpresita que nos traes. Sí, sí, sí. Vámonos a un cortecito y regresamos con más en Dosis Diaria 998-390-0949, 998-390-0949. Se nos fue otra vez, Jorge.